Translate, piensa en esto, todo lo que ves, lo que tocas, lo que crees conocer, podría ser solo la fachada de una realidad mucho más profunda. Desde una mesa que parece sólida hasta las estrellas que se apagan en el firmamento, todo podría ser una ilusión vibrante dentro de algo mayor. Los antiguos sabios del Vedanta no se conformaron con describir el mundo. Querían ir más allá de lo que los sentidos permiten, buscar ese principio eterno, invisible, que todo lo sostiene. Lo llamaron Brahman, la realidad última, la esencia que no cambia aunque el universo entero lo haga. El Brahman no es un dios con forma, con nombre o con atributos humanos. No hay barba, no hay trono, no hay cielo reservado a los fieles. Es más sutil que el aire y más cercano que tu respiración. Según los textos védicos, no puede ser descrito porque cualquier descripción ya lo limita. De hecho, una de las frases más citadas en las Upanishads dice, Neti, Neti, que significa no esto, no aquello. Cada vez que intentas definirlo, el verdadero Brahman se escapa como el horizonte cuando crees alcanzarlo. Porque el lenguaje pertenece al mundo del cambio, y Brahman es, precisamente, lo que nunca cambia. Pero, claro, tú puedes preguntarte, ¿de qué sirve hablar de una realidad que no se puede ver ni entender? Aquí entra la genialidad y la ironía del Vedanta. La búsqueda del Brahman no es una evasión del mundo, no trata de escapar de la vida cotidiana. Más bien es el intento de ver lo cotidiano con otros ojos. Es como si el sabio vedántico te dijera, deja de mirar las olas y empieza a sentir el océano. En ese instante, el problema deja de ser el mundo exterior y se convierte en una crisis interior de percepción. Translate, imagínate por un momento que el universo es un escenario. Todos actuamos nuestros papeles, improvisando dentro de una coreografía cósmica. Las luces, los decorados, el drama, la comedia, todo está ahí, pero lo que sostiene la escena no es lo visible, sino la plataforma donde se alza el teatro. Brahman es ese piso invisible sobre el cual sucede todo. Tú, yo, los planetas, los recuerdos, las emociones, todos somos parte del mismo escenario sostenido por la misma base. Sin ese fondo silencioso, nada podría aparecer. El Vedanta radicaliza esta idea de un modo que todavía incomoda a muchos científicos, dice que la conciencia no emerge de la materia, sino que la materia es una manifestación de la conciencia. Esto invierte completamente la visión moderna. La ciencia contemporánea se esfuerza por mostrar cómo el cerebro produce experiencias. Pero el Vedanta diría que es la conciencia la que produce el cerebro, las neuronas y todo lo que crees que eres. No porque desprecie la ciencia, sino porque la coloca dentro de un contexto más amplio, uno que combina lo racional con lo trascendente. Si lo piensas bien, hay una extraña coincidencia entre esta visión y algunas ideas de la física moderna. En la mecánica cuántica, las partículas no parecen existir de forma definitiva hasta que son observadas. El observador y lo observado se entrelazan, desafiando la vieja distinción entre sujeto y objeto. Esto no prueba el Vedanta, por supuesto, pero abre una grieta inquietante en nuestra comprensión del mundo. Tal vez la conciencia no sea una consecuencia del universo físico, sino su condición inicial. Translate, los sabios védicos lo intuían miles de años antes de que levantáramos telescopios o microscopios. Ellos no observaron galaxias, sino el espacio interior. Practicaron la contemplación como una forma de investigación radical. Su laboratorio era el cuerpo, su herramienta la mente, y su hipótesis, simple y tremenda, el universo que percibes está hecho del mismo material que tu conciencia. Y por eso, conocer a Brahman no es conocer algo ajeno, sino recordar quién has sido desde siempre. Pero decir esto tiene consecuencias profundas. Si todo lo que existe es Brahman, entonces la separación es una ilusión. No hay yo y el otro, dentro y fuera, vida y muerte. Todo es una misma danza sin principio ni final. La tristeza del sabio no proviene del dolor del mundo, sino de ver que los demás aún creen que están separados. Y es curioso, cuanto más se entiende esto, menos parece tener sentido la competencia, el egoísmo o la violencia. Porque, ¿cómo podrías dañar a otro si ese otro eres tú mismo manifestado con otro rostro? El Vedanta, sin embargo, no es un optimismo ingenuo. No dice que todo sea paz y armonía en apariencia. Reconoce la tragedia del mundo,
las pérdidas, el sufrimiento, la ignorancia, pero las coloca en una escala más grande. Imagina que estás viendo una película. Puede ser dolorosa, intensa, incluso devastadora, y sin embargo tú sabes, en algún rincón de tu mente, que la pantalla sigue ahí, inmutable, mientras las imágenes cambian sin cesar. Brahman es esa pantalla eterna sobre la que se proyecta el drama cósmico. Translate, a través de esta perspectiva, la pregunta no es si Dios existe, sino si alguna vez dejaste de serlo. Y aquí el Vedanta se vuelve casi provocador. Porque cuando dice que Brahman y el yo verdadero son uno, está desafiando siglos de pensamiento dualista. No hay un creador separado de su creación, ni un alma perdida buscando su fuente. Todo es la misma esencia que ha olvidado su identidad en el juego del tiempo. En ese olvido nace la experiencia humana, con su belleza y su tragedia. Ahora bien, hablar de Brahman no sirve de nada sin integrarlo en la vida. El sabio no pretende retirarse del mundo, sino habitarlo desde la claridad. Es fácil leer textos antiguos y confundirlos con misticismo pasivo. Sin embargo, el Vedanta apunta hacia una transformación interior práctica, vivir sin identificarse con las máscaras, actuar sin perder la raíz silenciosa del ser. En términos modernos, podríamos decir que busca la estabilidad de la conciencia en medio de la incertidumbre constante, ¿y cómo se alcanza eso? No con fe ciega ni creencias, sino con comprensión directa. Es lo que en la tradición se llama jnana, el conocimiento que disuelve la ignorancia, no porque acumules datos, sino porque ves lo que siempre estuvo frente a ti. Como cuando descifras una imagen confusa y de pronto todo encaja. Dejas de ver fragmentos y reconoces el patrón completo. Brahman es ese reconocimiento total, la visión sin filtros ni distorsiones. Y desde esa mirada, la vida cotidiana se transforma en una expresión continua de lo eterno. Translate, imagina despertar un día y sentir que nada te falta. No porque el mundo haya cambiado, sino porque reconoces que ya eres parte del todo. Esa es la promesa implícita del Vedanta, la libertad no está en otra vida, sino en el instante en que ves a través del velo. Cuando entiendes que tú, el árbol, el sonido del viento y la respiración del universo son una misma corriente que jamás se detuvo. Lo eterno no está lejos. Simplemente lo habías pasado por alto, distraído en tu historia personal. Quizás eso sea lo más desconcertante de Brahman, que lo buscas sin saber que nunca lo perdiste. Como un pez que se desespera buscando el océano, sin darse cuenta de que ya nada en él. El sabio védico no pretende darte un nuevo dogma, sino recordarte una evidencia ancestral. Y mientras la mente lucha por entender, el silencio se vuelve el verdadero maestro. Porque hay cosas que solo pueden saberse cuando cesa el ruido del pensamiento. En el fondo, la enseñanza de Brahman te obliga a cambiar la dirección de tu mirada. No hacia afuera, como un científico que analiza el universo, sino hacia adentro, como quien intenta descubrir la raíz del propio mirar. Esa inversión de perspectiva es lo que transforma la vida en una práctica espiritual, aunque no necesites llamarla así. Al final, saber quién eres no es acumular respuestas, sino desarmar las preguntas. Cuando nada queda por comprender, queda la pura presencia, y en ella, el Brahman se revela sin esfuerzo. Translate, así que la próxima vez que veas el mundo, detente. Mira una flor, una piedra, una nube. Pregúntate si eso que observas podría ser, en el fondo, la misma conciencia que te permite verlo. Y si te atreves, ve un paso más allá, tal vez la flor te está mirando a ti, y ambos sois el mismo Brahman jugando a reconocerse. En ese juego, todo encuentra su lugar. Todo tiene sentido, aunque no haga falta explicarlo. Porque la realidad última no está escondida. Está aquí, ahora, en silencio, esperando a que recuerdes que siempre has sido parte de ella. ¿Quién eres realmente cuando dejas de interpretar los papeles que el mundo te ha asignado? No el nombre que figura en tus documentos, ni la voz con la que respondes al teléfono, ni esa versión tuya que muestra sonrisa de catálogo en las redes sociales. Hablamos de algo más profundo, del núcleo silencioso que observa cuando todo lo demás cambia. Los sabios del Vedanta lo llamaron Atman, el yo verdadero, el testigo inmutable que nunca envejece ni muere, aunque el cuerpo se agote y la mente se confunda. Y si crees que eso suena a poesía, es porque lo es,
pero también es la descripción más precisa que jamás se haya hecho de la conciencia humana. Atman no es un personaje dentro del sueño de la vida, sino el soñador mismo. Cuando los vedánticos decían que Atman y Brahman son uno, estaban afirmando algo tan radical que incluso hoy sigue incomodando. Significa que, en esencia, no hay un yo separado del universo. Que tú, con tus angustias, tus recuerdos y tus pensamientos dispersos, eres una expresión del mismo principio eterno que mueve las estrellas. Pero la ironía es que lo has olvidado, y ese olvido es el origen del sufrimiento. Es como si hubieras encendido una linterna para buscar la luz que tú mismo irradias. Esa confusión del yo es lo que las escrituras llamaban avidya, la ignorancia primordial. No una ignorancia de datos o de cultura, sino una ceguera existencial. Creer que somos el cuerpo, las emociones o la historia personal es el mayor de los espejismos. Nuestro yo profundo queda sepultado bajo capas de memoria y deseo, como un diamante cubierto de polvo. Y el Vedanta plantea que la liberación no se alcanza con acumular más información, sino con recordar lo que ya somos. Porque no se trata de encontrar algo nuevo, sino de dejar de confundir lo transitorio con lo eterno. El cuerpo cambia, los pensamientos cambian, los sentimientos cambian, pero hay algo que no lo hace, la conciencia que observa los cambios. Esa conciencia no tiene forma ni color ni edad. Si intentas describirla, se disuelve en el intento. Sin embargo, es lo más íntimo que posees. ¿Quién percibe el dolor, la alegría o el paso del tiempo? Ese observador silencioso que nunca duerme, eso es Atman. En la tradición vedántica, reconocerlo es el primer paso hacia la liberación, porque cuando sabes que tú no eres las olas, sino el océano que las permite surgir, el miedo se disuelve. Podrías pensar que esto es misticismo sin utilidad práctica, pero hagamos el experimento. Observa cualquier pensamiento: tengo sueño, estoy preocupado, me alegra este momento. En todos los casos, algo dentro de ti está mirando. Ese observador no se cansa, no envejece, no se altera. Puede que cambien los pensamientos y emociones, pero él permanece igual. Si puedes reconocer eso, ya has vislumbrado la frontera del Atman. Y es aquí donde el Vedanta se entrelaza con la psicología moderna y la neurociencia, aunque utilicen otro lenguaje. Cuando la ciencia explora la experiencia consciente, está persiguiendo, sin saberlo, las huellas del mismo testigo que los rishis védicos intuyeron hace miles de años. La neurociencia, por ejemplo, aún no puede explicar de dónde surge la conciencia. Puede describir correlatos neuronales, pero no puede señalar un lugar en el cerebro y decir, aquí está el yo. Porque el yo no está en ninguna parte. No se puede medir ni fotografiar. En cierta forma, el conocimiento contemporáneo está regresando a la humildad que los antiguos ya poseían, reconocer que la conciencia no es un producto, sino la condición de todo lo que existe. Y si lo piensas bien, eso resuena con tu propia experiencia, nada ocurre fuera de la conciencia. Incluso la idea de fuera ocurre dentro de ella. El problema, según el Vedanta, es que vivimos esclavizados por la identificación. Cada vez que dices, yo soy esto, o yo no soy aquello, estás dibujando los barrotes de tu ego. No hay condena en ello, solo olvido. La mente crea su propia prisión, creyendo que es libertad. El Atman, en cambio, no tiene fronteras. Es como el espacio, puede contenerlo todo sin ser afectado por lo que contiene. No importa cuántas tormentas atraviesen tu mente o tu cuerpo, la conciencia pura permanece intocada. Esa es la verdadera libertad, no la de hacer lo que quieras, sino la de saber quién eres más allá de lo que cambia. El filósofo Sankara, una de las figuras titánicas del Vedanta, insistía en que el autoconocimiento no se alcanza mediante rituales ni dogmas, sino mediante discernimiento. Su método, llamado Viveka, consistía en separar lo real de lo ilusorio, lo permanente de lo efímero. Cada vez que observas algo que nace y muere, eso no eres tú. Eres el testigo del nacimiento y de la muerte, no el proceso. Este discernimiento no te aparta del mundo, sino que lo revela como una manifestación del mismo principio que eres tú. Al entender esto, desaparece la necesidad de aferrarse o de temer, porque lo que eres no puede perderse. Curiosamente, esta comprensión no conduce al aislamiento ni al desapego frío, sino a una compasión profunda.
Cuando reconoces el mismo Atman en todos los seres, no puedes mirar a otro sin verte en sus ojos. La conciencia universal se espeja en cada forma de vida, en cada respiración, en cada instante. Amar deja de ser una obligación moral y se vuelve una consecuencia natural de la comprensión. Ya no ayudas por caridad, sino porque entiendes que no hay otro a quien ayudar. Es un amor sin objeto, sin dueño, sin miedo a desaparecer. Desde esta perspectiva, incluso la muerte pierde su aguijón. Si Atman es eterno, entonces morir no es un final, sino un cambio de vestuario en la obra cósmica. Lo que desaparece es la forma, pero no el fondo. Las olas se disuelven, pero el océano permanece. Y cada renacimiento, cada experiencia, cada pérdida, no es más que Brahman jugando a redescubrirse bajo otro rostro. En ese juego divino, llamado lila, la vida entera se convierte en una oportunidad para recordar lo que olvidamos al nacer, que nunca hemos estado separados del todo. Pero el despertar al Atman no llega por acumulación de conocimiento, sino por despojamiento. Hay que desaprender las identificaciones, los roles, las máscaras. Esto no significa abandonar la vida social ni volverse un ermitaño, sino vivir con lucidez. Trabajar, amar, crear, pero sin perder de vista que detrás de todo eso, hay un centro silencioso que observa sin ser tocado. Ese centro no necesita ser mejor, ni más sabio, ni más feliz. Simplemente es. Y cuando descansas en ese ser, el miedo a perder algo desaparece, porque nada puede ser arrebatado a lo que nunca ha nacido. Quizás todo el misterio del Vedanta se resuma en una imagen, el sol reflejándose en 1000 espejos. Cada espejo muestra un brillo distinto, pero la fuente es la misma. Cuando un espejo se rompe, el sol no sufre. Del mismo modo, cada individuo refleja la conciencia una con un matiz único. Y cuando uno despierta a la verdad del Atman, la luz atraviesa el reflejo y se reconoce a sí misma. Esa realización no necesita intermediarios, no depende de maestros ni de dogmas, solo de la valentía de mirar hacia adentro y sostener la mirada sin miedo. El Vedanta te invita a ese gesto silencioso, mirar sin huir. No para convertirte en alguien superior, sino para dejar de huir de ti mismo. En la maraña de pensamientos y emociones, hay una claridad esperando ser reconocida. Esa claridad eres tú. No el tú del pasado ni el del futuro, sino el que observa incluso ese pensamiento ahora mismo. Y cuando comprendes esto no intelectualmente, sino con cada célula de tu ser, la vida entera se reorganiza. La búsqueda termina, no porque encuentres una nueva verdad, sino porque desaparece el buscador. Así que la próxima vez que te sientas perdido, intenta detener el impulso de buscar fuera. No preguntes, ¿quién soy?, como quien lanza una duda al vacío. Escucha el silencio que surge justo después de la pregunta. Ese silencio no necesita respuesta porque es, en sí mismo, la presencia del Atman. Lo único que te separa de él es la creencia de que estás separado. Y una vez que esa ilusión se disuelve, el mundo sigue igual, pero tú ya no. Has recordado que la conciencia no depende del cuerpo, ni de los pensamientos, ni de las circunstancias. Has recordado que eres el observador eterno del juego y no la pieza que se mueve dentro de él. Imagina que estás soñando y en ese sueño corres por una ciudad inmensa, llena de luces, sonidos y cuerpos que se cruzan contigo. Crees que todo eso es real, que las calles existen, que las personas tienen historias, que tú mismo estás moviéndote. Pero de pronto despiertas, y todo se desvanece sin dejar rastro. La sensación es desconcertante, ¿cómo algo que parecía tan sólido pudo evaporarse así? Esa es, precisamente, la intuición que los sabios del Vedanta llamaron Maya, la ilusión cósmica que hace parecer concreto lo que solo es una proyección del espíritu. Maya no significa mentira ni engaño en el sentido moral. No es que el mundo sea falso, sino que no es tan real como creemos. Es un fenómeno transitorio, una representación. Tal como el reflejo del sol en el agua, existe mientras hay condiciones que lo permitan, pero no tiene sustancia propia. Vivimos inmersos en ese teatro sin darnos cuenta de que los decorados se deshacen cuando la conciencia se eleva. El Vedanta no pide rechazar la realidad visible, sino verla con otros ojos, reconocer que es una sombra animada por algo más profundo. El poder de Maya es tan absoluto que incluso los más sabios pueden quedar atrapados en su hechizo.
como una tela fina, invisible pero resistente, distorsiona nuestra percepción de lo que es y nos hace confundir lo permanente con lo efímero. Por eso, en la tradición hindú, Maya no se combate, se comprende. Y en ese acto de comprensión, la ilusión pierde fuerza. Lo paradójico es que necesitamos de Maya para poder conocer la verdad, como si la oscuridad fuese necesaria para distinguir la luz. Sin ese juego de apariencias, no habría experiencia, ni historia, ni alma buscando regresar a su fuente. Desde una mirada moderna, podríamos decir que Maya es el algoritmo de la mente. Es la estructura invisible que construye significado a partir del caos, generando un relato de identidad y continuidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada sensación, son piezas del rompecabezas que la conciencia utiliza para experimentar el mundo. Pero ese relato que llamas yo, es una narrativa, una película proyectada en la pantalla del tiempo. Maya es la directora, pero tú, sin saberlo, eres también el proyector. Todo sucede dentro de ti, aunque parezca venir de fuera. Esta idea desconcierta, sobre todo en una época que idolatra la apariencia. Vivimos en un océano de imágenes, likes y simulacros que serían la envidia de cualquier dios de la ilusión. Maya ya no es solo una categoría metafísica, es una experiencia cotidiana. Cada vez que confundimos la aprobación social con amor, el éxito con plenitud, o la información con sabiduría, estamos jugando bajo su hechizo. Pero el Vedanta ofrece una salida distinta, no de renuncia, sino de lucidez. Romper el velo no significa huir del mundo, sino habitarlo sabiendo que es un sueño consciente. Los sabios védicos hablaban de dos niveles de realidad, el Vyavahārika y el Paramartika. El primero es el del mundo relativo, donde las reglas, los valores y el lenguaje funcionan. Es el nivel en el que tú pagas facturas, sientes hambre y tienes amigos. El segundo es el absoluto, donde todo eso se disuelve en la unidad del Brahman. Comprender Maya es aprender a vivir entre ambos mundos sin perder el equilibrio. En la superficie actúas, pero en el fondo sabes que todo es el despliegue de una sola conciencia jugando a ser muchas. Esa dualidad aparente se refleja también en la vida interior. Piensa en cómo los pensamientos fluctúan sin descanso, cómo las emociones se levantan y caen como olas. Todo parece real mientras lo sientes, pero dura tan poco que es casi un espejismo. Y sin embargo, detrás de todo ese movimiento, hay algo que nunca cambia, el testigo silencioso del que hablábamos al hablar de Atman. Maya no puede tocarlo, solo distraerlo. La mente es como un lago agitado donde nada puede reflejarse con claridad. Cuando el agua se calma, aparece el reflejo verdadero del cielo, lo eterno reconociendo su propio rostro. En términos más humanos, todos hemos sentido el peso de Maya. Cuando perseguimos una meta creyendo que allí estará la felicidad, y al alcanzarla nos invade el vacío. Cuando sufrimos por un recuerdo o una expectativa que ya no existe. O cuando, de pronto, algo sencillo nos hace dudar de todo, una frase, una canción, una mirada que revela una grieta en la trama. En esos momentos, Maya tiembla, se resquebraja. Y aunque la mente intenta repararla con pensamientos y rutinas, la grieta queda, recordándonos que nada de esto es tan sólido como parece. La filosofía vedántica no condena Maya, porque ella es parte del diseño divino. Sin el velo, no habría historia que contar. Sin sueño, no habría despertar. Lo que propone es una danza consciente entre ilusión y verdad. Saber que el sueño es sueño, pero seguir soñando con gracia. Actuar en el teatro del mundo, pero sin olvidar que es una obra. Quien comprende esto no se vuelve indiferente, sino libre. Porque puede amar sin poseer, actuar sin apego y vivir sin miedo al final de la función. La neurociencia contemporánea empieza a rozar esa comprensión desde otro ángulo. Experimentos sobre la percepción muestran que lo que llamamos realidad es una construcción del cerebro. La mente no registra el mundo como es, sino que lo recrea cada instante, rellenando huecos, interpretando señales, traduciendo caos en sentido. Lo que ves no está allá afuera, está dentro. Y si Maya es esa fábrica universal de percepciones, cada ser humano es un artesano de su propio velo. El error no está en ver ilusiones, sino en tomarlas por verdades eternas. El Vedanta invita a una pregunta incómoda:
¿Quieres la verdad o prefieres seguir soñando? Porque despertar requiere morir a lo que creías ser, y pocas cosas asustan más que eso. La mente teme desaparecer, pero lo único que muere es la ficción. El testigo queda intacto. Y cuando eso se comprende, la existencia adquiere una belleza diferente, incluso la ilusión tiene su propósito. Cada forma, cada instante efímero, se vuelve una celebración del infinito disfrazado de finitud. Todo cobra sentido no porque sea eterno, sino porque muestra, aunque sea por un segundo, el brillo de lo eterno. De algún modo, Maya es el arte divino de la creación. El universo, con su inmensidad y misterio, es una obra maestra de ilusión consciente. Y nosotros, espectadores y actores a la vez, participamos en esa coreografía de apariencias. El problema surge cuando olvidamos que estamos jugando. Entonces el drama se vuelve sufrimiento. La sabiduría del Vedanta consiste en recordar el juego sin dejar de jugar. Vivir con intensidad, pero sin olvidar que la escena es temporal, que el telón caerá, y que tras él sigue brillando el mismo fondo luminoso. El poeta Kabir lo dijo con una sencillez devastadora: el pez busca el océano sin saber que ya nada en él. Esa es la tragedia y, al mismo tiempo, la gracia del alma humana. Comprender Maya es reconocer que llevamos siglos buscando fuera lo que siempre estuvo dentro. El despertar no llega con un trueno ni con una revelación teatral. Llega en silencio, cuando algo en ti se rinde y acepta que no hay nada que ganar ni perder. Cuando la vida deja de ser una carrera por alcanzar algo y se transforma en una experiencia de presencia. En ese punto, ver el mundo cambia por completo. Los objetos siguen allí, las dificultades también, pero ya no tienen el mismo peso. Las cosas no desaparecen, solo pierden su poder de esclavizarte. Sigues riendo, trabajando, amando, pero sin confundir la película con la pantalla. Ves la vida moverse y sabes que tú eres aquello inmóvil que la hace posible. Entonces Maya se convierte, de enemiga, en aliada. Ya no es la prisión, sino el espejo donde Brahman se contempla a sí mismo en infinitas formas. Esa comprensión no llega una vez para siempre. Es un proceso, una práctica, una vigilancia amable sobre el presente. Cada instante es una puerta, cada respiro un recordatorio. Verás que incluso después del despertar momentáneo, la mente volverá a fabricar ilusiones. No importa. El juego continúa. Lo esencial es recordar que el despertar no consiste en destruir Maya, sino en ver a través de ella. En reconocer que la ilusión, como todo arte, no miente, simplemente apunta a algo más grande. Así que cuando miras al mundo con toda su belleza y su dolor, su caos y su orden, pregúntate, ¿cuánto de lo que ves es sólido y cuánto es reflejo? No hay respuesta definitiva, porque el Vedanta no busca darte certezas, sino abrirte grietas por donde entre la luz. Maya no es el enemigo a vencer, sino el velo que, al moverse con la brisa del entendimiento, deja ver la calma inmensidad detrás. Y esa inmensidad, ese silencio que lo sostiene todo, eres tú mismo recordando, por fin, que nunca dejaste de soñar con ser lo que ya eres. El ser humano ha mirado hacia el cielo desde tiempos inmemoriales intentando comprender su lugar en el universo. Algunos lo buscaron en los dioses, otros en la razón, otros en el silencio. En la India, esa búsqueda se volvió ciencia, meditación y arte filosófico. Y dentro de esa aventura, el Vedanta se fragmentó no como un conjunto de creencias rivales, sino como tres senderos que apuntan hacia el mismo horizonte. Tres formas de nombrar lo inefable: Advaita, Visistadvaita y Dvaita. Tres lenguajes distintos para hablar del mismo misterio, tres mapas para llegar a la misma montaña, el despertar a lo absoluto. Advaita Vedanta, el camino del no dualismo radical, fue delineado por el titán intelectual Adi Sankara hace más de 1000 años. Su propuesta desarma todas las categorías habituales: no existe diferencia entre Brahman y el mundo, ni entre Brahman y el alma individual. Todo, absolutamente todo, es una sola conciencia sin segundo. Si percibes multiplicidad, dice Sankara, es por efecto de Maya. Lo diferente no es más que una proyección del único principio real. Este pensamiento no pretende negar la experiencia, sino revelar que lo que llamas experiencia es una máscara de lo eterno. En el corazón del Advaita,
la diversidad se disuelve como espuma en la vastedad del océano. Este planteamiento exige una valentía poco común. Porque si no hay otro, entonces tampoco hay alguien que sufra o goce, ni alguien que alcance ni pierda nada. Lo que llamas vida, es una obra que Brahman representa para sí mismo. El yo no tiene existencia independiente, del mismo modo que un reflejo no puede apartarse del espejo. En esa comprensión se encuentra la libertad. Cuando el sabio ve que el asesino y la víctima, el mendigo y el rey, son uno mismo jugando a las diferencias, toda culpa y todo miedo se disuelven. Sankara decía, no hay nacimiento ni muerte, no hay esclavitud ni liberación, no hay buscador ni sabiduría, solo Brahman. Para muchos, eso suena a nihilismo, para el místico, es la mayor de las liberaciones. Sin embargo, el Advaita tiene un precio emocional alto. Es la senda del desapego total. Requiere renunciar a toda identificación, incluso con la divinidad personal. Es la filosofía de la soledad esencial, donde el amor no es deseo sino reconocimiento. Y sin embargo, esa soledad no es vacía, es plenitud absoluta. El sabio Advaita no busca unión, porque nunca se separó. Vive entre las apariencias sin creer en ellas, como un actor que sabe que actúa. Su despertar es interno, silencioso e irrevocable. No depende de fe, sino de experiencia directa, la intuición de que solo hay una realidad consciente sosteniendo todo. El segundo sendero, Visistadvaita, fue articulado por Ramanuja, el filósofo del no dualismo cualificado. Su visión surge como una respuesta compasiva al rigor del Advaita. Ramanuja dice, sí, todo es Brahman, pero Brahman es una unidad con atributos infinitos. El universo y los seres individuales no son ilusiones, sino partes reales de esa totalidad divina. Brahman no está separado del mundo, pero el mundo no se disuelve en él como una sombra, sino que existe como su cuerpo viviente. Así, cada alma es una chispa genuina del fuego cósmico, un fragmento consciente que, aunque depende del todo, conserva su singularidad. Esta visión devuelve la ternura a la experiencia espiritual. Visistadvaita ve en la devoción, bhakti, un camino de conocimiento tanto como la razón. Ramanuja no pide al hombre que se disuelva en la nada, sino que se entregue con amor al absoluto. El amor, aquí, no es una emoción frágil, sino la corriente que une lo humano y lo divino. Mientras que Sankara busca la fusión mediante el discernimiento, Ramanuja propone la unión mediante la entrega. En su obra, la devoción se convierte en conocimiento, porque amar al todo es comprender que nunca estuviste separado de él. Podríamos decir que en Ramanuja el universo no es ilusión, sino manifestación. Brahman no se oculta tras el mundo, se expresa en él. Y eso cambia radicalmente la forma de mirar el sufrimiento, la belleza y el deseo. Todo lo que existe tiene un propósito dentro de la economía divina. La diferencia no es error, es textura. En ese sentido, Visistadvaita celebra la diversidad como expresión de la unidad. El alma no desaparece en el océano, sino que reconoce su pertenencia a él, como una ola que comprende que su movimiento también es el movimiento del mar. En esta escuela, la vida no es un obstáculo, sino un instrumento sagrado. Y luego está el tercer sendero, Dvaita, el dualismo, defendido con la fuerza de un relámpago por Madhva. Frente al Advaita que habla de unidad absoluta y al Visistadvaita que matiza esa unidad con multiplicidad, Madhva proclama una diferencia eterna entre el individuo y Dios. Para él, Brahman es un ser supremo, independiente y trascendente, mientras que las almas son entidades reales, pero subordinadas. No hay fusión, sino relación. Y esa relación está basada en la devoción, en reconocer la fuerza infinita de lo divino frente a la pequeñez humana. Madhva no niega la espiritualidad, pero la construye sobre el respeto y la distancia reverente. En este sentido, el Dvaita enfatiza la diferencia como vía de amor. Si Sankara dice, yo soy eso, y Ramanuja dice, yo soy parte de eso, Madhva diría, yo no soy eso, pero vivo por eso. Su teología es dinámica, no abstracta. Ve la vida como una obra moral en la que el esfuerzo, la fe y la conducta ética conducen al reconocimiento de Dios. Brahman, en su visión, es tan real como el alma, pero ambos permanecen separados, vinculados solo por la devoción. Este dualismo no es un error desde el punto de vista vedántico,
sino un recordatorio de que la experiencia del absoluto puede manifestarse también en forma de relación, no de identidad. A primera vista, estas tres corrientes podrían parecer irreconciliables. Pero si las observas con atención, todas comparten una premisa: el propósito de la vida es trascender la ignorancia y reconocer la verdad del ser. La diferencia es el tono, la vía, la traducción emocional. El Advaita ofrece la visión del sabio, el Visistadvaita, la del amante, el Dvaita, la del devoto. Las tres hablan distintas lenguas, pero describen el mismo misterio. Son como tres espejos que, al reflejar el mismo sol, crean distintas tonalidades de luz. La conciencia no puede dividirse, pero puede observarse desde infinitos ángulos. En términos modernos, podríamos decir que el Advaita es la vía del conocimiento introspectivo, el Visistadvaita la vía del amor que unifica, y el Dvaita la vía de la acción y la fe. Ninguna excluye a las otras. Incluso en la práctica espiritual contemporánea, las tres conviven sin saberlo. La atención plena del meditador tiene el tono del Advaita, la compasión activa del voluntario refleja el Visistadvaita, la oración sincera del creyente encarna el Dvaita. Lo que las une no es el dogma, sino la intención, descubrir algo absoluto que dé sentido a la existencia. Si quisiéramos imaginar estas escuelas como personajes, Sankara sería el asceta que contempla el infinito desde la cima de la montaña, Ramanuja el sabio que desciende para enseñar a cantar al pie del valle, y Madhva el peregrino que, a fuerza de caminar, convierte el camino mismo en ofrenda. Cada uno aporta una pieza al rompecabezas divino. Y el Vedanta los abraza a todos, sin declarar vencedor. Porque la verdad, como la luz del sol, puede cegar si se mira desde un solo punto. La sabiduría consiste en girar el prisma y ver cómo la unidad se revela en múltiples colores. Estas tres visiones no son solo sistemas metafísicos antiguos, son lentes para interpretar nuestra vida moderna. Cuando te sientes solo y te preguntas si todo tiene sentido, quizás estés rozando el Advaita, la intuición de que solo hay uno y tú siempre has sido parte de él. Cuando amas a alguien y entiendes que esa unión no destruye tu individualidad sino que la expande, vives el espíritu del Visistadvaita. Cuando rezas, trabajas o ayudas movido por una fuerza superior, expresas el Dvaita sin saberlo. En cada gesto cotidiano se juega, sin que lo notes, el diálogo de estos tres caminos. El Vedanta no exige elegir entre ellos. Lo que enseña es la convivencia de las visiones, la flexibilidad que solo nace de la experiencia interior. Puedes mirar el mundo y sentir la unidad absoluta, luego volver al amor particular y más tarde a la devoción personal, y todo puede ser coherente. Porque lo real no es la forma, sino el fondo que subyace a todas ellas. Brahman, dirían los sabios, juega con tres máscaras sin dejar de ser uno. Y cuando el espectador descubre que esas máscaras estaban en su propio rostro, el juego termina, no con un aplauso, sino con una sonrisa silenciosa. Quizás por eso el Vedanta, a pesar de su antigüedad, sigue vivo. No ofrece una doctrina cerrada, sino una sinfonía de caminos que convergen en la misma nota. Cada época resuena con una de sus melodías. En un mundo que oscila entre la arrogancia racional y la crisis espiritual, recuperar estas tres perspectivas puede ser un gesto de equilibrio. No necesitas renunciar al pensamiento crítico del Advaita, ni al amor devocional de Ramanuja, ni al sentido ético de Madhva. Basta con ver que todos expresan, a su modo, la nostalgia humana de lo absoluto. Y cuando esa nostalgia se convierte en comprensión, el viaje interior se completa, no porque llegues a la montaña, sino porque descubres que ya estabas en ella desde el principio. Mira a tu alrededor. Pantallas encendidas, notificaciones, mensajes que exigen respuestas inmediatas, una avalancha de estímulos que jamás se detiene. El siglo XXI ha convertido la atención en moneda y la mente en campo de batalla. Sin darnos cuenta, hemos entregado nuestra conciencia a un flujo interminable de ruido digital. Pero, ¿y si el verdadero problema no fuera la tecnología, sino el olvido de lo que somos detrás de ella? El Vedanta respondería con una palabra que resume toda su promesa: moksha, la liberación. Moksha no es huir del mundo ni retirarse a una cueva en los Himalayas. Tampoco es una recompensa después de la muerte. Es un estado de lucidez, una comprensión tan profunda de la realidad que destruye de raíz la ilusión de separación y sufrimiento. En esencia, moksha es despertar en medio del sueño,
reconocer que la conciencia no necesita escapar, porque nunca estuvo atrapada. El ser libre no se obtiene, se recuerda. Es el descubrimiento de que la jaula solo existía en la mente. En las Upanishads, moksha se describe como la cesación del deseo y el fin del miedo. Pero esas palabras pueden sonar vagas en un mundo donde el deseo y el miedo son las fuerzas más rentables. La publicidad juega con ambos, las redes sociales los amplifican, y la política los explota. ¿Cómo liberar al ser de un enemigo que ahora habita cada bolsillo? Quizás la respuesta vedántica sea más actual que nunca, la verdadera revolución es interior. Es apagar, por unos segundos, el zumbido del mundo y mirar hacia adentro. No para escapar, sino para recordar el silencio que siempre estuvo ahí. La neurociencia moderna ha comenzado a explorar ese mismo territorio que los rishis atravesaron miles de años atrás. Estudios sobre meditación revelan que el cerebro puede ser entrenado para reducir el ruido de las redes neuronales que alimentan el ego. Las regiones asociadas al yo biográfico se desacoplan, y lo que emerge es una conciencia más amplia, menos obsesionada con el control. Lo que los sabios llamaban disolución del ego, los científicos llaman integración cerebral. Distinta terminología, misma experiencia. Moksha, vista desde la ciencia, no es metafísica, es el florecimiento completo de la mente humana. Sin embargo, el Vedanta no habla de meditación como técnica, sino como forma de ser. No se trata de cerrar los ojos para huir del mundo moderno, sino de abrirlos lo suficiente para ver lo invisible. Ser libre, en este contexto, no significa abandonar las responsabilidades ni los vínculos. Significa actuar sin apego, vivir sin miedo al resultado, comprender que cada gesto, incluso el más pequeño, puede ser expresión de lo infinito. Quien ha probado esa libertad interior no necesita dominar al mundo, sabe que el mundo es solo un reflejo de su propia mente. Lo interesante es que la liberación, tal como la define el Vedanta, no trae una identidad más fuerte, sino su disolución. El yo deja de ser un tirano. Ya no necesitas demostrar nada, ni defender tu imagen, ni complacer a nadie. La ausencia de necesidad se convierte en la forma más pura de poder. Paradójicamente, cuando dejas de buscar validación, el brillo de la conciencia se vuelve inconfundible. Moksha no es apática, sino radicalmente viva. Es moverse en el mundo con la ligereza de quien ya no teme perderlo. Para comprender cómo llegar a ese estado, hay que volver a las raíces del pensamiento vedántico. Si Brahman es la realidad última, y Atman es su reflejo individual en cada ser, y Maya es la ilusión que los separa, Moksha es simplemente la disolución de esa ilusión. Es ver que la dualidad entre sujeto y objeto fue siempre un malentendido. No hay camino para llegar a ella, porque ella siempre está aquí. Lo único necesario es reconocerla. El resto es ruido, opiniones, creencias, ritos, filosofías. La verdad de tu ser no necesita intermediarios, solo silencio y atención. Pero, claro, el silencio asusta. En una era donde lo vacío es sospechoso y el ruido parece sinónimo de vida, el silencio se convierte en el mayor acto de rebeldía. Apagar el teléfono, no responder un mensaje, mirar el cielo sin tomar una foto, cada uno de esos gestos es una pequeña liberación. Moksha no te pide abandonar la civilización, sino recordarte quién la está observando. Tal vez por eso tantos pensadores contemporáneos, desde psicólogos hasta neurocientíficos, hablan del mismo fenómeno con otros nombres, mindfulness, flow, atención plena. Son ecos modernos de una sabiduría ancestral. Esta comprensión de la libertad interior exige una transformación radical de la mirada. Mientras mantengas la esperanza de que algo externo te salvará, seguirás atrapado. No hay tecnología, pareja, ideología o logro capaz de darte moksha. Todo eso pertenece al mundo de las olas, no al del océano. La verdadera liberación es darte cuenta de que nunca hubo cadenas. Y cuando eso ocurre, el miedo a la muerte se desvanece. Porque la muerte solo amenaza aquello que cambia, no lo que observa el cambio. Eres el testigo de los nacimientos y las despedidas, no la historia que se repite. En el Vedanta, moksha es el punto culminante del viaje, pero también su inicio. Quien comprende esto ya no ve diferencia entre el camino y la meta. El buscador y lo buscado eran la misma conciencia desde el primer día.
Por eso los sabios ríen ante la idea de alcanzar la iluminación. ¿Alcanzar qué, si ya eres lo que buscas? Esa ironía tierna, casi burlona, recorre toda la tradición. Moksha no es una conquista, es un regreso. No añade nada a lo que eres, simplemente destapa la verdad que el ego no quería ver. La mente contemporánea, saturada de estímulos, necesita urgentemente esta comprensión. Porque lo que estamos llamando distracción no es más que una forma moderna de servidumbre. Cada toque, cada clic, cada impulso de mirar la pantalla es un recordatorio de la mente condicionada por el deseo. El Vedanta ofrece una salida que no depende de castillos espirituales ni de gurús invisibles. La salida es el propio testigo, el observador de todo lo que ocurre. Basta con reconocerlo para recobrar el control. No un control autoritario, sino el suave gobierno de la claridad. Pero hay algo más sutil aún. El Vedanta sugiere que el mundo entero, lo digital incluido, puede convertirse en práctica espiritual si se lo mira desde la conciencia. El ruido solo perturba cuando lo tomas como enemigo. Si lo ves como parte del juego de Maya, pierde su amenaza. En cada interacción, en cada conflicto virtual, puedes escuchar el eco del mismo Brahman disfrazado de datos. Nada está fuera del absoluto. Incluso la tecnología, con su voracidad y vértigo, puede ser una oportunidad para recordar lo eterno. El problema no está en las pantallas, sino en el olvido del observador. La liberación no tiene forma. Puede suceder en un templo o en un vagón de metro, en un monasterio o frente a un ordenador. Puede llegar en un instante de silencio o en medio del caos. Moksha no depende del lugar, porque su principio es universal, todo lo que existe es ya el absoluto manifestándose. El mundo moderno necesita volver a escuchar esta verdad con urgencia. No para huir de la civilización, sino para humanizarla. Porque sin conciencia, ningún avance tecnológico será liberador, solo aumentará la confusión de Maya. Así llegamos al final del viaje, o mejor dicho, al comienzo de una mirada distinta. Brahman, Atman, Maya y Moksha no son ideas exóticas encerradas en los textos antiguos. Son mapas mentales hacia una experiencia que la humanidad siempre ha anhelado, comprender quiénes somos más allá del pensamiento. La física, la psicología, la espiritualidad, todos los lenguajes convergen, aunque lo olvidemos. Lo que los sabios védicos señalaron no fue una creencia, sino un hecho de conciencia. Y ese hecho sigue disponible en cada respiración, esperando ser recordado. Así que, cuando termine este documental y las luces de tu dispositivo parpadeen una vez más, haz una pausa. Observa el silencio detrás del sonido, el fondo que sostiene las imágenes. Eso, dicen los maestros, es la entrada a Moksha. No está en el futuro ni en las montañas santas, está en ti, ahora. Y si esta exploración te ha encendido aunque sea una chispa de curiosidad, suscríbete a la mirada filosófica para continuar este viaje juntos. Porque, al final, lo único que importa es eso, seguir despertando, uno a uno, hasta que la humanidad recuerde lo que siempre fue, un reflejo viviente de lo infinito.